Amén. Bueno, vamos a dar inicio a donde nos quedamos. Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios, te agradecemos por permitirnos reunirnos en esta sesión donde queremos aprender de ti, de tu palabra. Te pedimos que te hagas presente, que nos ayudes a comprenderla, a vivirla y a defender esta, esta lección que vamos a ver hoy. Eh, Ayúdanos, Dios, para que podamos predicar más de ti. Sobre todo dar ejemplo de vida. Queremos pedirte por cada uno de nuestros miembros, especialmente por Abelardo, que nos visita, por su familia. Gracias. Permítelo a él y a los demás acercarnos más a ti cada día. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo. Amén. Bueno, amigos, espero que la estén pasando bien, que no nos hayamos visto en 15 días, Sí, 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 sí. Y por poco. Sí, por poco y no, pero ya estamos aquí, gracias a Dios, ¿eh? que hayan reflexionado también todo lo que hemos visto en Ajá, sí, en sí. estas lecciones. Y yo sí he estado meditando muchas cosas. De hecho, así hasta volví a ayunar y ahora ya tenía rato que no ayunaba, pero Ah, lo sí. vi prudente. Sí, sobre todo por unos temas que he estado estudiando que tienen que ver mucho con Ajá. el ocultismo y que si Ah, da tiempo los vamos a ver hoy. Y si no, ah, pues yo creo muy para la bien. otra. Perfecto. Muy bien, tío. Entonces, aquí nos habíamos quedado en esta diapositiva. Voy a pasar a la que sigue, que ya es como un subtema dentro de este mismo tema que estamos viendo, que en general es un capítulo de la idolatría, para entrar en contexto. Y dentro de la idolatría, por la cual a veces nos acusan en los católicos, o ya sea protestantes, ateos, enemigos de la iglesia, o también los mismos católicos confundidos dicen que es idolatría andar cargando imágenes, nos dicen que es idolatría andarle hablando a María. Ya discutimos bastante por qué no lo es. Este, y los versículos, ¿no? Que nos llegan a citar, especialmente vimos el de 1 Timoteo 2:5 y ya hubo una sesión donde casi la hora y media hablamos de ese versículo y del por qué, ¿no? Lo desglosamos y qué implicaciones tiene pues entender así la mediación de Cristo, ¿no? Como que la mediación de Cristo hace como que a un lado a todas las personas y nada más Cristo. Y ya vimos que eso es imposible de hacer porque, ¿por qué? Porque es ir en contra del mismo Cristo. Cristo quiso agregar a las personas. Cristo quiso que formáramos parte del plan de la salvación. No estamos excluidos. Es decir, la salvación mía intervino de alguna manera Rigo, de alguna manera el sacerdote o los sacerdotes con los que me he confesado, de alguna manera interviene mi mamá, mi papá, la gente que ora por mí, los que interceden por mí, ¿no? Entonces vemos que en la mediación sí es por Cristo. De hecho, Cristo es la punta es de la flecha, ¿no? La punta de la pirámide. Gracias a Él, a partir de Él, de su mediación, podemos ser partícipes también de esa mediación. Entonces, eh, una cosa importante que yo estoy seguro que el protestante la conoce y la sabe, ¿no? O sea, esas personas que nos acusan de eso, que es esto, el hecho de que Dios se vale de los hombres, no porque no pueda hacer las cosas Dios, porque necesita ayuda a Dios, ¿no? Nos dicen, es que ustedes le oran a María y a los santos porque ustedes piensan que Dios no puede. Dios necesita de los santos para que pueda hacer las cosas. Y la verdad no es esa, no es que no pueda. Sí puede hacerlo Dios y podría hacerlo Él solo. De hecho, ni siquiera Dios necesita de su creación para ser Dios. Dios es pleno y es Dios con o sin su creación. Entonces, pero a él le parece bien que seamos partícipes. De alguna manera eso nos ayuda también a santificarnos. Entonces, Dios va a usar a hombres como instrumentos. De la misma manera que un artista usa un pincel, de la misma manera que un músico usa su guitarra, usa el piano para hacer una obra, Dios va a hacer una obra importante que se llama salvación, ¿no? Que entonces, para esa salvación, va a requerir también la participación de otros, porque así le parece bien a él que otros participen. ¿Por qué? Porque Dios tiene una idea de familia, de alianza, no es un Dios aislado, y Dios quiere que tengamos esa mentalidad de que somos familia. Por lo tanto, si yo
encuentro la salvación, encontré la Eucaristía, encontré la iglesia de Cristo, bueno, no nada más me voy a quedar yo solo con eso, lo comparto con los demás, que es lo que hacemos aquí, ¿no? Todos los miércoles ahora. Entonces Dios va a usar a los hombres. Y aquí les voy a poner de ejemplos cosas que encontramos en la Biblia interesantes, de cómo Dios desde el Antiguo Testamento, él ya se viene valiendo de esa manera. Ya trae esa, digamos, esa didáctica, ¿no? De demostrar que a él le gusta hacer partícipes a los hombres, aunque no les gusta a los protestantes, ¿verdad? Porque ellos dicen, no, es que los hombres son pecadores y los hombres se equivocan. Tienen razón. Los hombres somos, ¿no? Este, personas débiles. Y sobre todo después del pecado de Adán estamos debilitados mucho, ¿no? Somos criaturas que cometemos errores, pero es interesante cómo a pesar de eso Dios sabe hacer cosas, cosas increíbles a través de los hombres. Y tenemos ejemplos de santos, muchísimos, ¿no? Muchísimos milagros que se han hecho a través de santos. Entonces el santo va a ser ese instrumento, ese pincel, esa guitarra por el cual el artista va a darse a conocer. Entonces yo cuando admiro a un artista, no digo, es que yo admiro su guitarra, porque vieras de ver cómo se toca solita su guitarra. No, la toca el artista, ¿no? Entonces yo puedo admirar a un artista a través de su instrumento, de la guitarra que usa, del pincel que usa, del lienzo que dibujó, ¿no? Entonces es de esa manera en la cual nosotros admiramos a un santo. Entonces fíjense que acá, por ejemplo, en el Éxodo, capítulo 4 verso 15 al 17 le dice Dios, ¿no? Bueno, y lo pongo de ejemplo a Moisés. En este caso el instrumento es Moisés. ¿No? Le dice, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya. Está hablándole Dios y le está diciendo eso a Moisés y a Aarón, su hermano. Entonces dice, yo estaré en tu boca, le dice Dios, y con la suya, es decir, con la de su hermano. Aquí, ¿qué está haciendo Dios? Los está haciendo partícipes. Porque para Dios hubiera sido bien fácil que Dios baje y en lugar de que Moisés sea el que ve en la zarza ardiendo, ve a Dios, ¿por qué no mejor Dios se manifestó así con el faraón y se le apareció como una llama ardiendo, una zarza ardiendo, al faraón y le hubiera dicho, ¿sabes qué? Libera a mi pueblo. No, a Dios le pareció bien que lo haga Moisés, Moisés sea el enviado. Entonces Moisés va a ser ese instrumento, porque lo quiere hacer partícipe de esta salvación, en este caso que es el pueblo hebreo. Dice, yo os enseñaré lo que hayáis de hacer. Entonces Dios va a guiar a estas personas, aún siendo pecadoras, siendo imperfectas, lo va a hacer. Dice, y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. ¿Qué le está diciendo a Moisés? Tú serás para él en lugar de Dios. O sea, ¿quién se lo está diciendo? Dios. Le está diciendo como si Moisés fuera un Dios. Dice, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Y ya conocemos la historia, que con esa vara ayudó pues a desatar las plagas de Egipto. Entonces lo interesante es esta conexión que tiene Dios con sus hombres, en este caso un profeta. Y cómo es inseparable Dios de su profeta. De alguna manera, Dios está manifestando a través de él y con él. Eso vamos a sostener de los santos. Los que ya están en presencia de Dios, es más fácil ver eso porque ya están en presencia de Dios. Y si Dios lo hace con personas aquí en la tierra, con mayor razón lo va a hacer con los que ya murieron en gracia y están con él. Entonces, miren, más adelante, un capítulo, unos capítulos más adelante, también pasa algo semejante. Dice, y Moisés respondió a su suegro, ¿no? Porque su suegro fue a verlo. A Moisés lo fue a visitar. Y se saca esta frase interesante que yo creo que si la dijera un católico nos agarran a piedras, ¿no? Porque, ¿cómo vamos a decir eso? Dice, eso le dijo Moisés a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios, ¿no? Entonces imagínense, si un protestante viviera en ese tiempo, digo, con todo respeto, así como son y como nos dicen, pues dirían, no, que tú te crees Dios, ya estás usurpando el lugar de Dios, pero qué bueno que el pueblo hebreo era obediente en ese sentido, ¿no? Bueno, digo, la mayoría de gente, ¿no? Algunos sí desobedecían a Moisés. Tenemos claro, pues, en el libro de los números hubo al menos 10 rebeliones contra Moisés y su hermano Aarón, ¿no? Entonces Moisés es lo que dice, en palabras de Moisés dice, el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Y sin embargo Moisés no es Dios. ¿Eso qué significa? Que Dios, que Moisés es un instrumento de Dios. Dice, cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces, Moisés, ¿qué se cree, no? Para decir eso, para asumir que él puede interpretar la ley de Dios. Bueno, pues porque es un elegido de Dios, es un profeta. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo en el cual Dios decide hacer partícipes a los hombres hasta ese punto, ¿no? De que Moisés dice este tipo de frases que podrían ser escándalo en este tiempo. Si imagínense que el Papa dijera eso,
Cuando la gente quiere ver a Dios, viene a mí, ¿no? Uy, no. Ahí estarían haciéndonos 20,000 videos en las redes sociales de que el Papa se cree Dios, ¿no? Entonces, fíjense, lo interesante que también en el Nuevo Testamento, esta dinámica continúa. El mismo San Pablo dice eso. Algo parecido a lo que dice Moisés, ¿no? Dice, así que somos embajadores, dice, ahí se incluye él, dice, somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Hasta qué punto, dijéramos, somos representantes o embajadores de Cristo? Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, o sea, a través de ellos, de los apóstoles y de sus sucesores al día de hoy, es como si Dios rogase, Dios se manifestase a través de él, de ellos, ¿no? Entonces, dice esto San Pablo, dice, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Entonces son palabras fuertes, semejantes, y que no solamente las dicen los apóstoles, sino también el mismo Cristo las validaba. Por eso en Lucas 10:16 les dice esto a sus discípulos, el que a vosotros oye, a mí me oye, ¿no? O sea, el que a vosotros desecha, es decir, si a ustedes lo rechazan, a mí me están rechazando también, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Es decir, desecharías a Dios si tú te atreves a desechar a los representantes de Dios en la tierra. Ahora bien, yo sé que algunos van a decir, bueno, sí, Diego, pero es una exageración tuya porque se ha sabido de sacerdotes, de papas que se han portado mal y de gente que según tú son representantes y hacen las cosas mal. Se ha sabido de escándalos que andan robando, ¿no? Que andan difamando y haciendo, portándose mal. Entonces yo diría, bueno, sí, pero el problema de tomar radicalmente esa manera de ver a la iglesia sería invalidar también estos versículos donde San Pablo dice eso y Cristo dice eso. Entonces, ¿cómo entendemos estos versículos? Bueno, que Cristo trae una doctrina, trae una enseñanza y es lo que San Pablo ahí explica, ¿no? Somos embajadores y está hablando de la reconciliación. En este caso, nosotros entendemos que es el sacramento, como lo quieran ver los protestantes, del reconciliar a Dios. Entonces, traen un mensaje, un evangelio, una enseñanza, una doctrina, que esa es la que valida y la que va, digamos, traen la verdad, pues ellos. Y es lo que van a transmitir. Moralmente, personalmente, cómo se comporten, a lo mejor no siempre darán el mismo ejemplo, pero eso no invalida que no sean autoridad. Son autoridad porque traen por lo que traen, no tanto por lo que son, sino por lo que ellos traen consigo. ¿Qué traen? Un mensaje de Dios. Entonces, en este caso, Moisés diría, pues, Dios, cuando, ¿no? Cuando ellos necesitan a Dios, vienen a mí. Entonces, de esa manera, en ese caso, Moisés era un juez, ¿no? También enseñaba doctrina, por eso dice que enseñaba la ley de Dios. Los apóstoles harían lo mismo. Entonces, miren, hay otros ejemplos, ¿no? Dentro del Éxodo donde se ve esta manera de operar de Dios, ¿no? Por ejemplo, ahí en el Éxodo eh, 8:30 dice, ¿no? Entonces Moisés salió de la presencia del faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés. Aquí lo interesante que pues marca el escritor sagrado es que Moisés ora y pareciera o da la impresión como que Dios, como si Moisés fuera Dios, hagan de cuenta. Y Dios es como el servidor de Moisés. ¿Por qué lo digo así? Porque dice que Moisés oró, ¿no? Por lo que él estaba orando, pero dice Jehová que hace conforme a la palabra de Moisés, es decir, como si obedeciera lo que Moisés quiere, ¿no? Pudiera parecer eso a primera vista. Entonces dice aquí, y quitó todas aquellas moscas del faraón, ¿no? Había una plaga ahí, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Es decir, hay una plaga, pero Moisés le pide o le ordena a Dios, por favor, quita esta plaga. Y Dios obedece a Moisés, ¿no? O sea, pareciera que ahí se invirtieron los papeles. Entonces, aquí vemos una intercesión. Entonces, no es motivo de escándalo. Cuando yo le pido a alguien que ore por mí, si yo le pido a Rigo, por favor, ora por mí. ¿Y qué tal si Rigo es una persona muy santa, muy correcta? Pues va a ser lo mismo que con Moisés, ¿no? Dios va a ceder y va a decir, bueno, solo porque me lo pide Rigo, pues le hago esto, ¿no? Está intercediendo por Diego, pues le concedo esto a Diego porque Rigo me lo pidió, ¿no? Entonces, una manera en la cual oramos unos por otros. No significa que le tumbamos el lugar a Dios, porque al final Dios es el omnipotente y Él es el que decidió hacer las cosas. Pero hubo un factor importante, alguien intercedió, alguien justo, y eso ya lo vimos la vez pasada, que los justos, a Dios le gusta oír a la gente justa. Entonces, por eso buscamos a gente justa. ¿Quién más justo que María, que San Francisco y que otros santos, ¿no? Que han muerto en gracia de Dios? Pues ellos van a ser los más santos que conocemos. ¿Por qué? Porque llevaron una vida heroica en la fe, un buen ejemplo de cristianismo dieron. Fíjense, por ejemplo, allá que en el Éxodo 20, el verso 2 dice algo interesante, ¿no? Que también vale la pena reflexionar. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Yo aquí subrayo esto porque
hay veces que cuando el católico acude a un santo, decimos, ¿no? En nuestro lenguaje, que tampoco es incorrecto decirlo, pero decimos, es que San Francisco o ¿qué será? O Santa María o tal advocación, es que me concedió este milagro, ¿no? Y puede parecer como que o el protestante tiene la impresión de que el católico piensa que María es omnipotente. O el católico piensa que San Benito es omnipresente y omnipotente y están excluyendo a Dios. Entonces el católico ahí sería idólatra. O sea, esa manera de razonar, así pensarían. Y es casi siempre por lo que nos acusan, ¿no? Sin embargo, em, cuando nosotros decimos que se nos concedió un milagro, se nos cumplió alguna petición a través de un santo, no estamos diciendo que el poder es por el santo, ¿no? Más bien que el santo intercedió por nosotros y de manera indirecta se nos concedió eso a través de la intercesión de ese santo. En realidad, eso es lo que queremos decir. ¿Por qué lo digo? Porque el protestante siempre va a cuestionarnos eso y nos va a decir, a ver, ¿quién te concedió el milagro, María o Dios? Entonces el católico, pues, si no sabe responder o no sabe razonar de esta manera, pues va a estar obligado, orillado a decir, pues Dios. Entonces de esa manera te van a decir, ¿ves cómo María no importa? ¿Cómo debes de excluirla de tus oraciones? No debes pedir la intercesión ni de María ni de los santos. Entonces yo diría, bueno, bajo ese razonamiento, yo les preguntaría, ¿quién sacó al pueblo de Egipto? ¿Moisés o Dios? ¿Por qué lo digo? Porque en el Éxodo 22 dice eso. Yo soy Jehová tu Dios, te saqué de la tierra de Egipto. Entonces, Dios es el que sacó de la tierra de Egipto al pueblo. Aquí lo dice este versículo así, pero entonces la Biblia se está contradiciendo porque acá en el Éxodo 32, ¿quién sacó al pueblo? ¿Y saben quién lo dice? Lo dice el mismo Dios. O sea, primero Dios dice que él sacó al pueblo y ahora dice que Moisés sacó al pueblo, ¿no? Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Entonces pareciera que a Dios se le olvidó quién sacó al pueblo, o Dios o Moisés. ¿No? Entonces, en ese sentido, si yo me pongo con ese mismo razonamiento, estaría haciendo que la Biblia se contradijera. ¿Por qué? Porque según el razonamiento protestante, un hombre no puede intervenir, solo Dios hace las cosas. Entonces, dense cuenta aquí cómo el escritor sagrado, o incluso los mismos judíos lo expresan así. Cuando hablamos de que Dios sacó al pueblo de Egipto, estamos hablando de que Dios sí lo hizo, pero a través de un instrumento. Ah, bueno, entonces el católico está legitimado en decir si María me concedió tal o cual favor, bueno, claro, lo concedió pero como instrumento, pero causa primaria, ¿quién fue? Dios. De la misma manera que aquí, estos pasajes entrarían en armonía cuando lo explicamos de esa manera. Dios es la causa primaria, lo hizo a través de Moisés. Por eso están estos dos versículos que aparentemente se contradicen. No, no se contradicen. Están en armonía ambos. Porque Dios lo hace a través de Moisés. Moisés lo hace gracias a Dios. Y también acá, por ejemplo, ¿no? En el Éxodo 33, uno dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube aquí, tú y el pueblo que sacaste, ¿no? El que tú sacaste, no está diciendo el pueblo que yo saqué. ¿Por qué? Porque al final es lo mismo, no hay problema. O sea, Moisés no logró eso sin Dios, pero Dios decidió que fuera a través de Moisés. Entonces es como si yo les dijera, ¿quién hizo la canción? ¿El guitarrista o la guitarra? ¿No? O sea, como que si yo pusiera a dividir esas dos cosas, como si las dos cosas estuvieran peleadas o compitiendo entre ellas, ¿no? No, pues es que no están compitiendo Moisés y Dios. Ambos. Dios decidió que ambos le hicieran las cosas. Entonces, es igualmente legítimo expresarlo de una manera que expresarlo de la otra. Moisés sacó al pueblo o Dios sacó al pueblo. O María me concedió este favor o Dios lo hizo también. ¿Por qué? Porque al final María actúa gracias a Dios. Entonces, es de esa manera en la cual quiero explicar, por la cual uno se expresa así de los santos. Entonces, digo, continuando con esta línea, ¿por qué creen que Cristo, o sea, Cristo pudo haberse quedado encarnado y nunca haber, o sea, ascendido al cielo? Y se pudo haber quedado desde hace 2000 años hasta el día de hoy predicando a todo mundo. Pero ¿qué pasa? Que Dios decide, ¿no? O sea, Cristo asciende al cielo, pero antes de irse deja una encomienda a los apóstoles. Entonces ahí donde tú te das cuenta que la misión de Cristo sigue en la tierra. En realidad Cristo, pues se podría decir que no nos ha dejado. Dejó una iglesia en la tierra que va a continuar predicando el Evangelio. Por lo tanto, yo no debería rechazar esa iglesia o ese grupo, ¿no? De personas que Cristo deja legitimados para que ellos continúen esa labor. Entonces dice, por eso aquí Dios manda, prediquen el Evangelio. Allá en Marcos 16:15, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y dense cuenta, ya esto está en las manos de quién? De los hombres. Entonces, cuando el protestante dice, no, es que ustedes creen en el hombre, pues hay que tener cuidado con esa frase,
porque Cristo deja en las manos de los hombres predicar el evangelio. Es que si nosotros somos radicales en eso, en decir, es que no creo en el hombre, solo en Dios, bueno, en teoría, con ese razonamiento no deberíamos congregarnos y ni siquiera le deberías hacer caso a ningún hombre que te hable de Dios. Tú solito toma la Biblia y enciérrate en tu cuarto, no escuches a nadie y tú solito lee la Biblia y a ver a qué conclusiones llegas. ¿Por qué? O sea, hacer eso sería violentar esta parte, esta voluntad de Cristo de decir, en otras palabras, aquí Cristo que te está diciendo que te tienes que relacionar con los hombres. ¿Por qué? Porque hay ciertos hombres los cuales traen el Evangelio. Tú no naciste conociendo el Evangelio, alguien te lo enseñó. Bueno, ¿quiénes te lo enseñaron? Los hombres que dejó Cristo. ¿Quiénes? No cualquier hombre, hombres legítimos, ¿no? Con sucesión apostólica transmitieron eso, porque obviamente los apóstoles no iban a vivir 2000 años. Yo no conocí a San Pedro, no me enseñó el Evangelio, me lo enseñó alguien más que lo sucedió. Entonces, fíjense cómo ese Evangelio que me van a transmitir que a través de hombres me trae la salvación. Aquí se será salvo, me van a bautizar. Y fíjense que aquí enlista una serie de cosas. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, que dice, echarán fuera demonios, hablarán en lenguas, tomarán en las manos serpientes. Dice, podrían beber cosas mortíferas, no les harán daños. Sobre los enfermos pondrán manos y sanarán. Esa lista es lo que va a acompañar a aquellas personas que se apoyen de quiénes, de esas personas que mandó Cristo. Entonces dense cuenta cómo el humano está estrechamente unido a Dios, aún en la tierra. Ahora imagínense en el cielo cómo está la unión de estrecha con Dios. Pues todavía más, ¿no? Por eso el católico acude a los santos, porque ellos están todavía más estrechamente unidos a Dios que los que estamos aquí en la tierra. Entonces, si Cristo me manda a obedecer a gente aquí en la tierra, pues con mayor razón, los que están unidos a Él, pues pueden interceder también de una mucho mejor manera, yo pienso, ¿no? Eso me diría mi lógica. Pero bueno, por ejemplo, ahí en Juan 14:12 dice otra cosa interesante. Jesús, de cierto os digo, dice, el que en mí cree, las obras que yo hago. Entonces imagínense, si Cristo hace buenas obras y a ustedes les impresionó Cristo, mientras estuvo aquí en la tierra, lo que nos dejó en su tradición, en la escritura, si a ustedes los impresionó, Cristo nos dice algo, que el que cree en mí y en las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores cosas hará. Habrá cosas mayores que harán los hombres, mayores a Cristo, que se van a ver. Entonces, dice, porque yo voy al Padre. Significa, no que vamos, los humanos vamos a superar a Cristo, significa que Cristo va a respaldarnos y aún desde el cielo, Cristo va, ¿no?, a obrar a través de nosotros y mayores cosas se harán. Ah, claro, en nombre de Él. Por eso, con razón, San Pablo y los demás apóstoles, obedientes a estas enseñanzas de que vamos a hacer, continuar obrando y Cristo va a través de nosotros, va a obrar, pues se van a dar cosas, ¿no?, impresionantes, milagros que ya se enlistaron ahí y que pues no los ratifica el libro de los Hechos de los Apóstoles. Muchas de esas cosas se cumplieron. Y por ejemplo, Pablo hace expresiones como esta, ¿no? Dice allá a los Gálatas, en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿no? O sea, es la expresión, que Cristo está en Pablo. No por eso voy a entender que Pablo es Cristo. Entonces, cuando alguien hace esa expresión, hasta cierto punto tiene razón, ¿no? Pero lo cierto es que Dios deja una iglesia y hay representantes y en principio Cristo está obrando a través de ellos. Entonces, por eso de ahí viene, ¿no?, la doctrina de la infalibilidad del Papa, por ejemplo, de que, por ejemplo, la enseñanza de la iglesia cuando dice que en los sacramentos los sacerdotes actúan in persona Christi, es decir, que Cristo está en ellos, en los sacramentos. Cuando un sacerdote bautiza, es Cristo quien bautiza. Cuando un sacerdote hace un casamiento, en realidad Cristo los está casando. Cuando un sacerdote celebra la Eucaristía, es Cristo, ¿no?, el que está haciendo ahí este tema de la transustanciación. Entonces, por eso ese tipo de expresiones. Aquí vemos otra expresión semejante que dice también San Pablo, y a los Corintios les dice eso, ahí en el segundo libro de la segunda carta a Corintios, en el capítulo 11, les dice esto, por la verdad de Cristo que está en mí. Entonces, qué bueno que San Pablo lo dice, ¿no? Porque imagínense que lo dijera un católico, Cristo está en mí, ¿no? El Papa que lo dijera, pues ya nos iban a hacer 20,000 videos refutando a los protestantes que cómo se atreve un humano a decir que Cristo está en él. Bueno, pues primero refuten a Pablo, ¿para qué Pablo dice esas cosas si él es un ser humano? Entonces, son cosas que uno debe ver, son expresiones que hacen los representantes de Cristo. Claro, que ellos van a decir, nosotros somos representantes. Bueno, el debate va a estar en que ellos lo comprueben, ¿no? Entonces, pues bueno, ya será otro debate, otro tema, de que hay que comprobar quiénes son los representantes actuales de Cristo. Pero bueno, ya, eso lo hablaremos en otra ocasión.
Fíjense ahí, por ejemplo, en el mismo, en la misma carta a Corintios, la segunda carta a Corintios, en el capítulo 5 verso 20, que es lo que ya les estaba yo diciendo, hace rato se los leí, ¿no? Cuando dice, Dios rogase por medio de nosotros, dice San Pablo. Entonces, sigue con esa idea en estos tres versículos que les muestro, con una idea en la cual él siente, San Pablo, o creo, o tiene fe, sabe que Cristo está en él y está obrando a través de él. Entonces, por ejemplo, ahí en los Filipenses, cuando escribe San Pablo a ellos, dice algo interesante que es lo que vengo diciéndoles desde hace rato, que Dios obra a través de las personas. Dice, porque no es porque María o porque los santos tengan poder por sí solos, tengan una autonomía. No, dependen de quién, de la mediación de Cristo, dependen del poder de Dios. Entonces, por eso aquí San Pablo, consciente de eso, enseña esto que enseñamos los católicos, porque Dios es el que en vosotros produce. Ah, ustedes son instrumento de Dios, ¿no? En vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué le estoy queriendo decir con esto? Que Dios es causa primaria de todas las cosas buenas y nosotros somos instrumento de ello, que es lo que aquí viene enseñándonos San Pablo. Y lo que enseñamos de los santos, de la comunión de los santos. Por eso también expresiones como allá en el Evangelio de Juan, en principio Juan también entendía eso, igual que Pablo, y por eso también él decía cosas como esta. Por ejemplo, ahí en el capítulo 4, en el verso 1, fíjense, esta expresión es bien interesante, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aquí dice que Jesús bautizaba más discípulos que Juan el Bautista. Y sin embargo, en el siguiente versículo pareciera como que se contradice, porque dice, aunque Jesús no bautizaba. A ver, entonces, ¿qué? ¿Sí bautiza más que Juan? ¿Y por qué después dice que Jesús no bautiza? Ah, porque aquí dice, sino sus discípulos. Ah, o sea que cuando sus discípulos o sus representantes bautizan, es como si el mismo Jesús lo hiciera. Ah, entonces Jesús usa instrumentos al punto que el evangelista dice que si lo hacen los apóstoles, lo está haciendo Jesús dentro de ellos. Y por eso vemos otras expresiones, ¿no? Como allá en Gálatas 2:20, interesantes, que yo creo, imagínense que esto lo dijera un católico, ¿no? ¿Cómo nos iban a tirar de piedra? Dice Gálatas 2:20 en adelante, dice, perdón, no, no es Gálatas, 2:20. Aquí me equivoqué de versículo, ¿eh? Luego se los paso. Dice, os anuncié el evangelio al principio, dice. Y el verso 14 dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Esto San Pablo se lo está diciendo ahí a la iglesia de los Gálatas, allá en Galacia. Antes bien dice, me recibisteis como un ángel de Dios. Fíjense, imagínense a los Gálatas cómo recibieron a San Pablo, como para que San Pablo se expresara con esa gratitud y les dijera, me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Entonces, eso fíjense que me hizo mucho recordar cuando leí esto. Una vez un debate del cura Toro que tuvo con un joven. Este joven le decía, es que usted, sacerdote, debería de explicarles a estas personas que están cometiendo idolatría porque miren, tienen playeras con usted, andan emocionados tomándose fotos con usted. Usted debería explicarles que esto es idolatría, ¿no? Que usted lo están adorando a usted y no a Dios. Le estaban diciendo eso al cura Toro, ¿no? Dándole unas lecciones de doctrina. Entonces, digo, se me hizo un poco absurdo, porque si él leyera este pasaje de los Gálatas y se diera cuenta cómo aclamaban tanto a Pablo, y que al punto que San Pablo dice, me recibieron ustedes como si recibieran a Cristo Jesús, bueno, entonces yo creo un protestante no recibiría así a Pablo, ¿no? Pero sí un católico. Del mismo modo que apreciamos a los representantes de Cristo, como al cura Toro, al padre Javier Oliva Roasi, o cualquier otro sacerdote, ¿no? Entonces sería difícil que un protestante asimilara estos versículos, se pusiera en el lugar de los Gálatas y de verdad recibiera a Pablo de esa manera. ¿Por qué? Porque Pablo es un hombre, según los protestantes. No hay que adorar a los hombres, no hay que recibirlos de esa manera. Ahora, peor aún, en el siguiente versículo, vean lo que dice San Pablo. ¿Dónde pues está esa santificación que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiese sacado vuestros ojos para dármelos. O sea, fíjense al punto en el cual querían a Pablo y lo aceptaban y lo recibían allá en esa iglesia, que San Pablo usa esta expresión, se hubiesen sacado los ojos para dármelos a mí. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? ¿Que los Gálatas son idólatras? No, que los Gálatas apreciaban mucho a San Pablo, de la misma manera que ahorita yo puedo apreciar a un representante de Cristo, puedo apreciar a María, puedo apreciar a San Francisco, personas que sabemos con certeza vivieron su fe y dieron ejemplo, y no por eso soy idólatra. Fíjense que ahí en el libro de los Hechos, ahí en el verso 10, en el capítulo 19,
también se dice esto de los apóstoles, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Entonces vean esta conexión. Cuando yo digo que un santo hace milagros, yo siempre es atendiendo a esto, y digo, los católicos debieran saberlo. Es siendo conscientes de que es a través, ¿no? De Dios. O sea, bueno, perdón, Dios a través del santo. Entonces aquí hacía, ¿quién? Milagros, Dios a través, por mano de Pablo. De tal manera que aún dice, se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y enfermedades, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos harían. Qué interesante es eso, ¿no? Que a través de objetos materiales que usaba Pablo, como pañuelos, por el hecho de que los había usado Pablo, podían ponerlos en los enfermos y eso hacía que los enfermos sanaran. Ahora entendemos por qué un santo, así como San Pablo fue un santo, los santos pues, posteriores, conservamos sus huesos, conservamos sus prendas y podemos decir que también se hacen milagros a través de ellos, de estos objetos. Dense cuenta del lenguaje que uso. Milagros a través. No digo que el objeto en sí mismo tiene poder de hacer milagros, porque eso sería paganismo, ¿no? Como se creen, por ejemplo, los amuletos o los talismanes. Pero yo no digo eso, yo no digo que el poder está en el objeto, el poder es de Dios a través de ese objeto, como instrumento. Ah, ahí está la idea, con razón los católicos enseñan el tema de las reliquias y el poder que puede tener una reliquia gracias a quién, a Dios. Y fíjense que ahí en el mismo libro de Hechos, ahí en el capítulo 5, en el verso 14 en adelante, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Dice, tanto que sacaban los enfermos en las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Dice esto el apóstol Pedro, ¿no? Bueno, en el libro de los Hechos se dice del apóstol Pedro. Diego, Oh, perdón, ahorita nada más una aclaración para el señor Abelardo. Nada más para aclararle que se está utilizando la Biblia protestante, la Biblia Reina Valera, solo por estudio, no porque a nosotros nos encante o nos guste leer esta Biblia. Para nosotros es la latina, es la católica, pero por estudio estamos utilizando la Reina Valera. Es para aclararle al señor Abelardo, ¿sí? Ya nada más quería decir eso. Sí. bien, entonces. Continuamos. Entonces tenemos a los enfermos atiborrándose para que al menos la sombra de Pedro los toque. ¿Ustedes se imaginan que en estos tiempos, bueno, del protestantismo, que existe el protestantismo, hicieran lo mismo con los apóstoles? ¿Se irían con los apóstoles para que al menos la sombra de uno de ellos los tocase? Yo creo que no, ¿no? Porque ellos traen una idea de que con los hombres nada, todo directo con Dios. Entonces, digo, es interesante ver esto, este comportamiento de los primeros cristianos, cómo lo hacían con los hombres. Y ellos no andaban diciendo, no, 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 es que Pedro no es Dios, vamos a pedirle a Dios directamente, hay que hacer a un lado a Pedro. No, ellos iban con Pedro y esto, si yo digo, si uno es honesto en estos tiempos, un protestante diría que esas personas que están haciendo son idólatras, ¿no? De Pedro. Sin embargo, vean, ¿no? El comportamiento que es. Y, y que el católico, pues, si bien le puede tener un profundo respeto a los sacerdotes y a los representantes de Dios, incluso a un mismo laico, ¿no? Si hay un laico que tú admiras porque vive en santidad, es un buen ejemplo de esposo, de cristiano, también yo creo que se vale, ¿no? Sentir admiración entre nosotros. Cuando hay un buen ejemplo de alguien con quien tú te identificas, que a lo mejor estudió lo mismo que tú, que tal vez está pasando las mismas cosas, eh, no hay nada de malo en admirar a alguien. Entonces no debemos entrar en esa radicalidad de decir, no, 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 ningún hombre debemos admirar, solo Cristo, ¿no? Nada más porque queremos aparentar que solo nos importa Cristo, ¿no? Pues claro que no, o sea, eso no es hacer familia. Eso es como decir, yo quiero a mi papá y no a mis hermanos. O sea, ¿cómo puedo hacer yo o sentirme miembro de una familia si solo quiero a mi papá y desprecio a mis hermanos con los que yo nací? Entonces, eso no es hacer familia, no es hacer iglesia, ¿no? También entre nosotros nos apoyamos, nos queremos, nos regañamos, nos admiramos también. Entonces, fíjense, dice aún, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos eran sanados. Los que trataba Pedro, los apóstoles, todos vivían la doctrina de los apóstoles. También, ¿no? Lo compartían. Y los santos, pues también tuvieron mucho esa fama.
de hacer todo esto, ¿no? De enseñar doctrina, de hacer milagros. Por algo la iglesia los reconoció como santos. ¿Por qué? Porque fueron un ejemplo de cómo debe ser un cristiano. Entonces la iglesia, con la autoridad que tiene, los reconoce y los pone en un canon, que le llamamos, ¿no? El canon de los santos. Los canoniza, por eso decimos. Y pues si obraron milagros, también se les reconoce porque llegaron hasta ese punto, ¿no? De santidad de ejemplo, de vida. Y por eso los admiramos, les damos un día especial, les hacemos una fiesta, algún santuario, alguna parroquia, le ponemos el nombre del santo para reconocerle. Y bueno, esto es lo mismo que vimos hace rato, el mismo versículo de Hechos 5.